Hechos capítulo 12, el mensaje que hoy el Señor nos trae en su palabra, tiene un título muy sugerente: Los tres panes de la vida. Los tres panes de la vida. Y vamos a estudiar juntos la palabra de Dios, vamos a detenernos un poquito, vamos a entender de estos tres panes que son parte de nuestra vida para cada uno de nosotros. Estamos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 12 y versículo 1. Por aquel tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos que pertenecían a la iglesia para maltratarlos. E hizo matar a espada a Jacobo, el hermano de Juan. Y viendo que esto agradaba a los judíos, hizo arrestar también a Pedro. Esto sucedió durante los días de los panes sin levadura. Y habiéndolo tomado preso, lo puso en la cárcel, entregándolo a 4 piquetes de soldados para que lo guardaran con la intención de llevarlo ante el pueblo después de la Pascua. Así pues, Pedro era custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración ferviente a Dios por él. Os quiero compartir esta palabra, esta enseñanza, tal y como la recibí del Señor. Poco a poco vamos a ir viendo en la palabra estos tres panes y vamos a ir entendiendo. El primer pan es el pan de aflicción, el pan ácimo, el pan sin levadura. En este capítulo 12 de los Hechos hay una reseña temporal. Lucas en determinado momento se ubica a los lectores, a Teófilo, a quien dirige su Evangelio de Lucas y también Hechos de los Apóstoles, y a todos los que también leemos, amados hijos de Dios, que leemos en Lucas o en Hechos. Ahí tenemos unas referencias de tiempo que nos hacen ubicar la historia en el mes de abril, el tiempo de la fiesta de los panes sin levadura y la Pascua, una fiesta que para los judíos era muy importante en el mes de Aviv o mes de abril, y que el Señor mandó cada año conmemorar, recordar la salida de Egipto, del cautiverio, el éxodo. Cómo a través de la muerte de un corderito en cada familia, los primogénitos de Israel fueron librados. En cambio, en Egipto murieron todos los primogénitos, aquel cordero que comieron apresuradamente, aquel cordero cuya sangre se untó en los dinteles de las puertas. Y junto con el cordero que comían, tenían que comer un pan sin levadura, porque salieron tan aprisa de Egipto que no hubo tiempo de que el pan leudara. Además, ese pan sin levadura lo comían con hierbas amargas. El nombre es pan ácimo. En los días, versículo 3, esto sucedió durante los días de los panes sin levadura o panes de los ácimos, ese pan amargo que se comía en la Pascua. Ahora, en este momento la iglesia también está viviendo un momento de aflicción. El pan sin levadura nos va a hablar acerca del pan de la aflicción, que es un pan amargo, que es un pan sin levadura, que es un pan que habla de la tribulación o la persecución. Es interesante que lo que vemos aquí es exactamente igual en esencia a lo que sucedió en Éxodo. Herodes, el rey Herodes, se ha levantado como un faraón y está matando. Ha matado a Jacobo y viendo que esto le agrada al pueblo, quiere matar a Pedro. Ha echado mano a algunos que pertenecían a la iglesia para maltratarlos. Él está persiguiendo como un rey endiosado. Más adelante, al final del capítulo 12, lo vemos así. Lo vemos como un Dios con minúsculas. Como un hombre que está totalmente ensoberbecido. Y Dios
lo va a humillar, así como Dios humilló a Faraón. La iglesia parece indefensa, pero tiene un Dios grande. Israel parecía el pueblo indefenso, el pueblo de los esclavos. ¿Quién es ese Dios que me dice a mí, que me manda a mí que deje salir a su pueblo? Israel es mi pueblo de esclavos y no voy a dejarlos salir. Y Dios dice, deja salir a mi pueblo porque son mis primogénitos. Israel es mi primogénito. Y si tú no lo dejas salir, vas a conocer mi ira, mi indignación. Y en ese pulso ya sabemos quién ganó. Y aquí también la iglesia estaba haciendo lo que tenía que hacer. Versículo 5, así pues Pedro era custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración ferviente a Dios por él. La iglesia estaba metida en las casas de oración, orando en los diferentes lugares, haciendo una oración ferviente a Dios para que el Señor se levantase a favor de su propósito, a favor de su obra. Sin saber si Pedro va a morir como Jacobo. El plan de Dios fue que Jacobo muriera. Estaba también profetizado que de los apóstoles, de los 12 iba a ser el primero que bebería la copa de la aflicción. ¿Y qué pasaría con Pedro? ¿Iba a morir también? Los planes eran diferentes. Custodiado por 16 soldados, 4 piquetes de 4 soldados, atado con grillos, en una cárcel profunda, con las puertas cerradas, totalmente, de alguna manera, atrapado. Pero Dios, con un solo ángel, no necesitó mucho, con un solo ángel, vino en esa noche mientras que la iglesia oraba fervientemente y el ángel los puso catatónicos. El ángel los puso en un sueño tan profundo, hizo un chasquido de dedos e inmediatamente cayeron los grillos, las cadenas, abrió la puerta y los guardias no sabían ni dónde estaban. Estaban totalmente congelados. El Señor usó un mando que le da el pause al tiempo, ¿no? Y se quedaron los guardias que cuando despertaron no sabían ni lo que había pasado. El mismo Pedro creía que era un sueño cuando sale para afuera y por fin se da cuenta de que es realidad, no es un sueño, sino que es realidad y por un ángel ha sido librado. ¡Aleluya! Pero eran los días de los panes sin levadura y después de la Pascua Herodes lo iba a matar. Hay que saber vivir los días de los panes amargos. Son los días de la persecución, de la oposición. Es la hora más oscura, pero siempre este tiempo, el tiempo de la aflicción, precede la hora oscura de la noche. Viene antes que el amanecer y la hora más oscura de la aflicción precede a un éxodo, a una victoria del Señor, a una liberación. Pero hemos de saber vivir como esa iglesia que oraba fervientemente y mantuvo una fe firme. Mirad, es curioso, pero si me acompañáis a Hechos de los Apóstoles capítulo 20, veréis que también en el otro momento que se mencionan los días de los panes sin levadura, de los panes ácimos, también es un contexto de persecución. Hechos capítulo 20, y ahora leemos en el versículo 6. Hechos 26. Nos embarcamos en Filipos después de los días de los panes sin levadura y en 5 días llegamos a donde ellos estaban en Troas y allí nos quedamos 7 días. Los días anteriores a este momento, dice, nos embarcamos en Filipos después de los días de los panes sin levadura. Entonces, si retrocedemos en la lectura, los días que han sido los días de los panes sin levadura son los versículos o el capítulo anterior. ¿Y qué es lo que hay en el capítulo anterior? En el capítulo 19, el tumulto de los plateros. ¿Recordáis cuando gritaron grande es Diana de los Efesios y casi a los cristianos los despedazan? Versículo 40 del capítulo 19. Porque ciertamente corremos peligro de ser acusados de sedición en relación con lo acontecido hoy, ya que no existe causa justificada para esto, y por ello no podremos explicar este alboroto, el alboroto de los plateros de Éfeso contra los cristianos. Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea,
capítulo 20, verso 1. Después que cesó el alboroto, Pablo mandó llamar a los discípulos y habiéndolos exhortado, despidiéndose, partió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de haberlos exhortado mucho, llegó a Grecia. Y bueno, ahí siguen los viajes apostólicos. También es un contexto de oposición, de dificultad. El evangelio siempre avanza en medio de la persecución, en medio de la aflicción. Ahora, hay 3 panes y te lo voy a decir cuáles son. El primero es el pan sin levadura o los panes de la aflicción. El segundo es el pan del rostro o el pan de la presencia. Y el tercero es el pan de los ángeles, el pan de ángeles. Otra vez, pan de aflicción, pan del rostro, pan de ángeles. De nuevo, pan de aflicción, los panes sin levadura amargos. El pan del rostro o de la presencia y el pan de ángeles. Miren, mis hermanos, aquí en el capítulo 12 vemos que viene el pan amargo. Ese pan que se come con hierbas amargas, ácimo, el pan sin levadura. Entonces, la iglesia se mete a buscar el rostro de Dios, el mismo Pedro, cómo no, pero todos los cristianos oraban fervientemente. Diga conmigo, el pan del rostro. Y entonces aparece la liberación con un ángel. Diga conmigo, el pan de ángeles. ¡Qué pan tan dulce! Cuando Pedro llama a la puerta fue una gran sorpresa, no se lo podían creer. Era asombroso. Era todo un éxodo, una liberación. Era todo un purim, un cambio de suerte. El que iba a morir al día siguiente, él liberado. Y los guardias que lo estaban custodiando, como los carros y los caballos de Faraón, ellos acabaron muriendo. Y el mismo Herodes, que se había levantado, él mismo fue herido por un ángel también y cayó comido de gusanos. Purim, un cambio de suertes, éxodo, una liberación sobrenatural. Y la iglesia estaba sorprendida, atónita. Les parecía que Rode estaba loca cuando dijo, Pedro está a la puerta. Nosotros estamos aquí orando, Señor, saca a Pedro. No se lo podían creer. Dios superó sus expectativas. Está loca Rode, ves visiones. No, yo creo que es Pedro. Y cuando abren la puerta casi también se quedan catatónicos como los guardias. Casi se caen de espanto. Dios está haciendo cosas maravillosas y asombrosas. Aleluya. Y Dios va a sorprendernos. Estamos en los días de los de repente de Dios. Estamos en los días de las sorpresas de Dios. Pero las sorpresas de Dios hay que prepararlas en oración ferviente. Si nos metemos en el cuarto a buscar el rostro de Dios y a clamar a Dios, preparémonos para las sorpresas, para cosas que vamos a decir, parece una locura, parece un sueño, pero es un sueño hecho realidad. ¡Aleluya! En Deuteronomio capítulo 16 se nos habla de ese mandato del Señor. Si me acompañas, Deuteronomio capítulo 16, y vais a ver cómo es consistente la palabra en esta metáfora, en esta comparativa del pan de la aflicción, el pan del rostro y el pan de los ángeles. Vais a ver. Deuteronomio capítulo 16 está hablando de las fiestas, ¿verdad? En este caso, en Deuteronomio 16, la fiesta de la Pascua. Es el versículo 1 el que vamos a leer, pero si no llegas a tiempo en la pantalla, lo puedes leer. Observarás el mes de Abib y celebrarás la Pascua al Señor tu Dios, porque en el mes de Abib coincide con abril en nuestro calendario. El Señor tu Dios te sacó de Egipto de noche. Y sacrificarás la Pascua al Señor tu Dios con ofrendas de tus rebaños y de tus manadas en el lugar que el Señor escoja para poner allí su nombre. Verso 3. No comerás con ella pan con levadura. 7 días comerás con ella pan sin levadura. Pan de aflicción. ¿Cómo le llama? Pan de aflicción. Porque aprisa saliste de la tierra de Egipto, para que recuerdes todos los días de tu vida el día que saliste de la tierra de Egipto. Durante 7 días no se verá contigo levadura en todo tu territorio, y de la carne que sacrifiques en la tarde
del primer día, no quedará nada para la mañana siguiente. El tiempo de la aflicción nos purifica. La levadura tenían que sacar de la casa, antes de la fiesta de los panes sin levadura, tenían que sacar de la casa cualquier levadura, porque era un símbolo de pecado. Y saben una cosa, mis hermanos, la iglesia aquí en los Hechos de los Apóstoles, en ese momento de persecución, el que era cristiano era de verdad. Porque echó mano dice que para maltratarlos. Comienza la persecución. Una parte del pueblo los tiene en favor, pero los judíos, el Sanedrín y estos reyes de la tierra empiezan a ver el cristianismo como un gran problema, como un gran peligro. Quien era cristiano lo tenía que ser de verdad. Esta iglesia de los Hechos de los Apóstoles es una iglesia donde más adelante seguro que hay un cambio, ¿verdad? La historia no lo dice, cómo empiezan a mezclar y cómo empieza a haber una liviandad. Pero en este momento es una iglesia que lucha contra la levadura, que saca la levadura. En los días de aflicción y de persecución, mis hermanos, en esos días donde hay horno de fuego, ese horno de fuego no es para destruirnos, ese horno de fuego es para purificarnos. Para que nuestro cristianismo sea un cristianismo 100%, un cristianismo total, radical. El que sea hijo de Dios y venga a la iglesia, que sea de corazón, aunque sabe que se levanta en contra de la familia, o que se levanta en contra el trabajo, se levanta en contra amigos, se levanta en contra la sociedad, está mal visto, lo que sea, no nos importa porque sabemos en quién hemos creído. Son los días, esos días de los panes sin levadura, de sacar la levadura de la casa y comer esos panes. Y los hijos preguntaban, ¿por qué estamos haciendo esto? ¿Por qué comemos el corderito así, con hierbas amargas? Porque nosotros éramos esclavos. Fue un tiempo de mucha aflicción por 400 años. Y fue muy duro estar bajo Faraón. Pero el Señor nos sacó de un día para otro. En una noche murieron los primogénitos y nos apresuraron a salir de Egipto. Y así el Señor nos sacó con mano fuerte, con brazo extendido. Y en el Mar Rojo quedamos completamente libres. Y así lo tenían que recordar. ¿Pero cómo se le llama? Los días de los ¿qué? Panes sin levadura, panes de aflicción. En el versículo 3, ahí lo hemos leído. Ahora Israel en el desierto, después de comer los panes de aflicción, ¿qué come? El pan de ángeles. Esto está en el Salmo, no lo busques, pero te lo voy a proyectar. En el Salmo 78 y versículo 25, hablando del maná, dice que comió Israel en el desierto pan de ángeles. Salmo 78 y versículo 25, ahí me ayuda Daniel, muchas gracias, para que podamos leer y no buscarlo todo. Y dice allí, pan de ángeles comió el hombre. Dios les mandó comida hasta saciarlos. Se está refiriendo al tiempo del Éxodo. Primero comieron el pan sin levadura, el pan de aflicción por 400 años. Pero después probaron el pan, el maná, el pan que cayó del cielo, que se le llama el pan ¿de qué? De ángeles. Ahora, miren ustedes, mis hermanos, la aflicción ha estado, el pan de aflicción ha estado en todos los siervos auténticos, en todos los siervos y profetas verdaderos. Les pongo algunos ejemplos. Primera de Reyes capítulo 22, las citas, sí que puedes tomar nota de ellas. Y también te voy a poner el ejemplo de Jesús. En Jesús vemos esto muy, muy claro. Primera de Reyes capítulo 22, hay un profeta que es Micaías, y todos los profetas decían una cosa, y este decía que no iba a haber victoria, que el Señor estaba muy enfadado con Acab. Bueno, pues este profeta está en Primera Reyes capítulo 22, como profetizó lo que no le gustaba al rey, dice el rey. Primera Reyes 22, 27. Para entender, leemos el 26. Daniel, desde Dani, ponemos Primera Reyes 22, 26. Y el rey de Israel dijo, toma a Micaías, este profeta se llamaba así Micaías, y devuélvelo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey, y di, así dice el Señor, echad a este a la cárcel y alimentadlo con poco pan y poca agua. Literalmente en hebreo es alimentarlo con pan de aflicción y agua de aflicción, hasta que yo vuelva en paz. Pero ¿sabes que el rey Acab no volvió? Como profetizó Micaías, se cumplió. El rey Acab murió. Era un profeta verdadero, pero este profeta verdadero dice alimentarlo con poco pan, pan de aflicción.
Son esos momentos en nuestras vidas, el pan de aflicción es el momento de la amargura, es el momento de la escasez, es el momento de la soledad, es el momento de la noche oscura. Pero esos momentos de aflicción son necesarios, Dios los permite, son parte de la vida. El apóstol Pablo no dijo a los cristianos, ya pasará esta prueba, esta persecución, esto son 4 días, en cuanto se den cuenta lo buenos que somos los cristianos. No, le dijo a los cristianos, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Como diciendo, acostúmbrese, ser cristiano es así. Y Jesús lo dijo tan claro. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Si a mí, el olivo verde, me hicieron esto, ¿cuánto más a las ramas secas? Si al Señor le han hecho esto, al maestro, a los discípulos, ¿qué piensan? ¿Que el mundo les va a aplaudir? No, no les va a aplaudir. Sin embargo, el pan de la aflicción, el tiempo de la persecución o de la escasez, ese pan de escasez y agua de escasez, ese tiempo oscuro, esa noche oscura, es el tiempo donde tú más puedes buscar el rostro de Dios y te encuentras con otro pan que es el pan de la presencia. Dios permite esas cosas con doble propósito. En Hechos 12, lo que hemos leído de la iglesia, hay un doble propósito. El tiempo de la aflicción llegó, pero el Señor tenía un plan: juzgar a sus enemigos, juzgar al rey Herodes. El rey Herodes le echó mano a los cristianos, pero Dios, en verdad, Dios le estaba echando mano al rey Herodes. Y el tiempo de la aflicción, hermano, acumulan los gentiles y los rebeldes, acumulan juicios sobre sí. Nosotros solo tenemos que orar, ten misericordia, porque el que toca a la iglesia, toca a la niña de los ojos. Cuando se reveló Jesús a Pablo, dijo: Pablo, Saulo, ¿por qué me persigue? Lo que le estás haciendo a los cristianos, a mí me lo estás haciendo. El que a ti te maldice, al Señor mismo le maldice. El que a ti te bendice, al Señor mismo le bendice. O sea, el Señor te cuida, te cela, y cuando viene persecución, oprobio, lo que sea, alguien te hace algo malo, tú no tienes que preocuparte. Tú ámalo y bendícelo y di: Señor, misericordia. Porque Dios mismo se enfada con esa persona. Dios dice: mía es la venganza y yo pagaré. Él te defiende, ¿tú estás seguro de eso? Y en este momento el Señor, mire, en ese momento el Señor iba a juzgar a los enemigos. Pero también la iglesia fue purificada y la iglesia se levantó en oración ferviente y la iglesia vio la gloria de Dios. Después del pan de la aflicción llegó el pan de los ángeles. Israel, después del pan amargo, vino el pan que es maná del cielo, el pan de los ángeles también. Aleluya. Micaías, claro que probó el pan de la aflicción igual que otros profetas. ¿Se acuerdan también de Jeremías? Miren Jeremías en el capítulo, no lo busque, pero le doy la cita. Jeremías en el capítulo 37, versículo 21. Y también lo vemos en el capítulo 38. Dice que fue echado en un pozo, en una cisterna, y el hombre apenas tenía para comer. Jeremías 37, versículo 21. Entonces el rey Sedequías ordenó que pusieran a Jeremías en el patio de la guardia y le dieran una torta de pan al día de la calle de los panaderos hasta que se acabara todo el pan en la ciudad. Y permaneció Jeremías en el patio de la guardia. En el capítulo 38 y versículo 9 hay un eunuco que intercede por el profeta. Capítulo 38, 9 dice: oh rey, mi señor, estos hombres han obrado mal en todo lo que han hecho al profeta Jeremías, echándolo en la cisterna. Morirá donde está a causa del hambre, porque no hay más pan en la ciudad. Los profetas falsos tenían alimento, pero el profeta Jeremías estaba en un pozo comiendo el pan de la aflicción. En los días de Elías también los profetas comían en la mesa de Acab y Jezabel. Pero los verdaderos profetas eran sustentados por Abdías en una cueva con pan y con agua. Pan de escasez. Diga conmigo: pan de aflicción. Y Elías primero comió de los cuervos y bebió del arroyo. Y luego comió un poco de pan por mucho tiempo, 3 años y medio. Pan también de aflicción. El mismo Elías probó el pan de la aflicción. Sin embargo, Elías también probó el pan de los ángeles. En Primera de Reyes capítulo 19 y versículo 7, Primera de Reyes 19, 7,
lo proyectamos también, cuando quería morirse el profeta Elías en ese tiempo tan difícil, dice que se acostó bajo el enebro. Estoy en el 5, Dani, querido. 1 Reyes 19:5. En el verso 5 ahora, eso es. Y acostándose bajo el enebro en el desierto se durmió. Y aquí un ángel lo tocó y le dijo, levántate, come. Entonces miró y he aquí que a su cabecera había una torta cocida sobre piedras calientes y una vasija de agua. Comió y bebió y volvió a acostarse. Verso 7. Y el ángel del Señor volvió por segunda vez, lo tocó y le dijo, levántate, come, porque es muy largo el camino para ti. Se levantó pues y comió y bebió, y con la fuerza de aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Oiga, ¿qué pan es ese? Yo quiero ese pan. ¿Cuántos quieren ese pan? El pan de los ángeles, 40 días y 40 noches le dio vigor. Esa torta cocida, el ángel le cocinó al profeta. Pero no hay pan de ángeles sin pan de aflicción. No hay pan de ángeles sin pan amargo. El pan de ángeles, ¿no? Aquí tenemos el cabello de ángel, por ejemplo, que dicen que es algo dulce, no sé si te gusta, hay quien le gusta. Y el pan de ángeles, ¿cómo sabrá el pan de ángeles? Ahora después vamos a ver del sabor del pan de ángeles. Pero aquí, hermano, el profeta se levanta y va al encuentro de Dios y probó el pan de los ángeles y luego fue a la presencia de Dios y recuperó no solamente la fuerza física, sino que recuperó la fuerza también espiritual. Entonces, en los días del pan de aflicción, lo único que nos sustenta es el pan del rostro. Eso es lo que quiero que aprendamos juntos. En los días de ese pan escaso, de esa aflicción y persecución, lo único que nos puede sustentar es el pan del rostro. ¿Alguien diga amén? Amén. ¿Recuerdan cuando David huía de Saúl? Igual, pan de aflicción. Tenían hambre, salieron con lo opuesto. Unos pocos hombres, David salió por la ventana con la ayuda de Mical, escapando del rey endemoniado que lo quería matar. Diga conmigo, pan amargo. Diga conmigo, pan de aflicción. Entonces llegó donde los profetas de la ciudad de Nob, y allí donde los sacerdotes, también profetas de la ciudad de Nob, y allí le dijo, ¿tienes algo para darme? Tenemos hambre, estamos en una misión. Y entonces el sacerdote dijo, lo único que tengo para ti, para darte, es el pan de la presencia. Literalmente se le llama el pan del rostro, que son los panes que se ponían delante del Señor en el santuario, en el tabernáculo. Se ponían 12 panes, uno representando cada tribu de Israel, y era un pan que se situaba, ahora os voy a explicar más, pero era un pan que se situaba cada día allí, en medio de las dos hileras, 2 copas llenas de incienso y sal, que representaban la oración y representaban el pacto, y cada día lo cambiaban y los sacerdotes lo podían comer. Pero le dice el sacerdote, ¿os habéis purificado? Sí, nos hemos purificado. ¿Estáis limpios? ¿Has tenido de fornicación? Sí. Pues podéis comer este pan. Entonces, mis hermanos, en el tiempo de la aflicción, lo único que te sustenta es el pan del rostro. A veces queremos buscar esperanza aquí y allá, en las noticias, en el psicólogo. Queremos encontrar el ánimo en el hermano, y todo eso puede ayudarte. Pero cuando estamos en el pan de amargo, sin levadura, de la aflicción, en la hora esa oscura, en el día de la noche y de la soledad, es el momento, como la iglesia de los Hechos, de hacer oración ferviente, de buscar un pan que solamente te puede dar tu Padre Celestial, que es el pan del rostro, que es el pan de la presencia de Dios. Y cuando David comió de ese pan y siguió su viaje, más adelante le llegó el pan de ángeles también. Porque dice que Saúl lo quería matar y él estaba en una cueva y había perdido toda esperanza de salvar la vida, y llegó un ángel llamado Jonatán y dice que le fortaleció en Dios
y le vino con un postre, con una buena noticia. Tranquilo, que mi padre no te hallará. Y tú reinarás y yo seré segundo después de ti. Dios lo sabe, mi Padre lo sabe, y tú lo tienes que recordar, que no te va a poder hacer daño, sino que lo que Dios te ha profetizado y te ha prometido, te lo va a cumplir el Señor. Entonces, hermanos, siempre tú vas a ver esta sucesión del pan, di conmigo, pan de aflicción, pan del rostro y pan de ángeles. Ahora mírenlo en el caso de nuestro Señor Jesucristo. Ahí sí que te voy a pedir que me acompañes a Mateo capítulo 4, por favor. Ese momento de la tentación, el momento del desierto, que Jesús tenía hambre, los 40 días en el desierto, Mateo capítulo 4, cuando es tentado y tiene tanta escasez, tiene tanta hambre que en ese momento viene Satanás y dice, convierte estas piedras en pan. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Entonces ahí tú tienes los tres panes. Jesús está en el pan de la aflicción. ¿Por qué? Es un enfrentamiento con el diablo. Está pasando hambre. Le viene toda la tentación. Cuando dice que fue tentado en todo, es que en ese enfrentamiento con el diablo, el diablo le tentó con todo lo del mundo. Le puso por delante todos los placeres, le puso por delante toda la vanidad, toda la vanagloria, todo lo que ha hecho caer a los hombres por generaciones y a nuestros primeros padres, Adán y Eva, se lo presentó el diablo. Era el pan de la aflicción. Pero Jesús estaba comiendo el pan del rostro. Estaba fuerte en el espíritu porque había estado buscando fervientemente al Padre, aleluya. Y tenía la palabra de Dios, tenía la palabra en su boca, escrito está. Y con el pan del rostro resiste la prueba. Y dice en Mateo capítulo 4 y versículo 11, el diablo entonces le dejó. Y aquí ángeles vinieron y le servían. Di conmigo, pan de ángeles. ¿Qué hicieron los ángeles? Dice que luego Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo. Los ángeles vinieron a darle ánimos, a servirle. No sé si le trajeron pan como en el caso de Elías. Mira cómo lo dice en Marcos. En Marcos capítulo 2. Dice que Jesús estaba, Marcos, no sé si es un 2 o es un 1, te lo voy a confirmar ahora. Capítulo 1, versículo 13. Marcos 1, 12 y 13. ¿Está entendiendo? ¿Va poco a poco entendiendo? Marcos 1, 12. Enseguida el Espíritu le impulsó a ir al desierto, a Jesús. Verso 13. Y estuvo en el desierto 40 días siendo tentado por Satanás. Y estaba entre las fieras y los ángeles le servían. Aquí nos da otro dato y es que Jesús estaba entre las fieras. ¿A qué se referirá? ¿Las bestias del desierto? Se puede referir incluso a los demonios, porque dice Pablo que luchó contra fieras. Creo que en Éfeso se refiere, ¿recuerdas? En Éfeso, que dice, si el Señor no ha resucitado, ¿para qué yo luché? Y casi pierdo la vida, y luché contra fieras en Éfeso. Y uno dice, pero que tuvo Pablo en el circo romano, ¿contra qué fieras luchó? Contra demonios, contra espíritus inmundos, porque dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces Jesús dice que estuvo entre las fieras, estuvo tentado por el diablo, pero ángeles vinieron a servirle. Ahora, ¿a quién recordáis con esta cita de Marcos 1:13? A Elías, pues sí, claro. Pero a Daniel, muchas gracias. ¿Quién estuvo entre las fieras? Pero un ángel vino y tapó la boca de los leones y vino a servirle. Y cuando llega Darío, dice, Daniel, siervo del Dios Altísimo, el Dios a quien tan noblemente sirves, ¿ha podido rescatarte? Aquí estoy, majestad. Dios halló que mis manos son limpias, que no hay injusticia, y mandó su ángel que ha cerrado la boca de las fieras. Y aquí he pasado la noche de la mar de bien con estos gatitos. Así que Dios me ha librado porque ha visto que soy inocente. ¡Aleluya! Ese es nuestro Dios. El mismo, la referencia nos hace recordar a Daniel. Ahora piensa en Daniel.
¿Hubo pan de aflicción? Oposición. Lo querían quitar del medio porque era el sátrapa más importante o el sabio más importante. Y lo que querían quitar del medio. ¿Y qué dijeron? Rey, di una orden que quien ore a cualquier dios o pida cualquier cosa que no sea a ti, sea echado al foso de los leones hambrientos. Iban a por él porque no podían contra la integridad, no podían hallarle nada injusto que hiciera Daniel. ¿En dónde lo podemos pillar? En su fe, en su vida de oración. Entonces, pan de ácimos, pan de aflicción o sin levadura. Pero Daniel era el hombre que comía el pan del rostro. En el medio de la oposición prohíben orar. Y Daniel dice, ¿cómo voy a dejar yo de orar? Si dejo de orar, ahí de verdad que estoy frito. Ahí de verdad que estoy muerto. Entonces, en medio de la oposición y la persecución, sigue abriendo las ventanas Daniel, clamando al Dios del cielo que tuviera misericordia. Y entonces, pan de aflicción, pan del rostro, y aparece el ángel que le liberta, pan de ángeles. Los enemigos acabaron en el foso de los leones y se produjo la Purim, el cambio de suerte, la liberación de Egipto. Los enemigos acaban comidos por los leones y el profeta acaba al lado de Darío, que proclamó una orden: no hay otro Dios como el Dios de Daniel. Entonces, aprendemos de esto. Ahora, piensa en Jesús. No solamente comió el pan de ángeles en esta ocasión. ¿En qué otra ocasión también? ¿Recordáis lo que sucedió en Getsemaní? Momento amargo. Momento de sin levadura, de aflicción, de soledad. En los días de la Pascua. ¿Qué pan se comía en los días de la Pascua? El corderito con las hierbas amargas, pan sin levadura. ¿Cuál fue la señal para que Juan, el discípulo amado, reconociera al traidor? Aquel en quien yo mojo y le doy de comer de mi propio plato, Él es. Hermano, qué simbología. Todo habla de todo lo escrito anteriormente se cumple en Jesús. Él era el Cordero Pascual y Él estaba comiendo el pan amargo, el pan de la aflicción, porque aquel a quien amaba, Jesús llegó a amar a Judas, con un beso le traicionaba y el mismo pan se lo dio, toma. Ese pan de aflicción. Cuando dice que Judas lo mordió, el diablo entró en su corazón. Y lo vemos a Jesús que va andando por el torrente de Cedrón, dice: mi alma está angustiada hasta la muerte. Se va debilitando y entra en un estado de angustia tan grande que dice: ¿por qué no me ayudáis a orar? Jesús sabía que el único lugar al que se puede ir cuando estás comiendo el pan amargo es ir a la presencia de Dios para buscar el pan del rostro. ¿Y para dónde se fue? Al lugar que se le iba a ir a orar. A su monte de oración, que era el monte de los olivos. Y allí se mete con el Señor. Y en un momento que está sudando sangre, pero ahí sigue comiendo el pan del rostro para tener la fuerza de ir a la cruz del Calvario, porque estaba tan débil. Muchos piensan que si Dios no hace un milagro en Getsemaní, no hubiese llegado a la cruz. Del peso tan grande que cayó sobre Él. Estaba empezando a tomar la copa de hiel, la copa amarga, la copa del pecado del ser humano. Pero después de esas 3 horas orando en Getsemaní, di conmigo: pan del rostro. ¿Qué es lo que vino? Un ángel del cielo bajó y dice que le fortaleció. Vino el pan de los ángeles y Jesús recibió las fuerzas que le trajo ese ángel y pudo llegar, afirmó su rostro y pudo llegar hasta la cruz del Calvario para ser nuestro Salvador. Aleluya. Amén. Yo hago esta oración. Yo hago esta oración: Señor, si tienes que darnos pan de aflicción, lo aceptamos y estamos dispuestos. Solamente enséñanos a buscar el pan del rostro para sostenernos en medio de la prueba hasta que llegue el pan de ángeles. Tu provisión, tu salvación sobrenatural es el pan de ángeles. Solo el que come el pan de aflicción conocerá el pan de ángeles.
¿Quieres conocer el pan de ángeles? Va a venir el momento de la aflicción también. No os sorprendáis cuando venga la prueba como si alguna cosa extraña estuviese aconteciendo. Antes bien, en la medida en la que participáis de los padecimientos de Cristo, glorificad a Dios. No os sorprendáis del fuego de prueba. ¿Cómo se va a sorprender el soldado de que hay disparos? O el guerrero de aquel tiempo de que hay espadas y lanzas. ¡Oh! Vienen los enemigos y no tienen cara de amigos. Tienen cara de enemigos. Pues claro, estás en una batalla. La aflicción es parte de nuestro caminar. Pero es en la aflicción donde yo más he conocido el pan del rostro. La presencia, la comunión, la fortaleza de Dios. Es en la aflicción donde viene la liberación. Siempre que comes pan amargo, prepárate que vendrá el pan de ángeles. Siempre que la noche es oscura, se acerca el amanecer. Siempre que viene un faraón, por ahí viene un éxodo. ¡Aleluya! Amén. Esta palabra, hermano, agárrala si estás en una prueba. O prepárate si va a venir una prueba y dice, Señor, gracias porque tú, como liberaste a Pedro, me darás la liberación a mí también. Gracias porque tú, Señor, harás que todo lo que... ¿Cómo es la canción? Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien. Lo transformas para bien. Ahora, piensa en los sabores. ¿Estamos hablando de pan? Vamos a pensar en los sabores. ¿Cómo es el pan sin levadura? Éxodo capítulo 12, verso 8. ¿Me ayudas, Daniel? Éxodo 12, 8. Dice que el pan sin levadura, también Números 9, 11, era amargo, se comía con las hierbas amargas. Éxodo 12, 8. Y comerán la carne esa misma noche, asada al fuego, y la comerán con pan sin levadura y con hierbas amargas. Esto se confirma en Números 9, 11. Esto es lo que sucedió esa noche en Egipto, Éxodo 12, pero en Números 9, 11, aquí hay el mandato de la Pascua. ¿Cómo comían la Pascua? La celebrarán a los 14 días del segundo mes, al atardecer, la comerán con pan sin levadura y hierbas amargas. ¿Te das cuenta de que cuando Lucas escribió eran los días de los panes sin levadura? Ese dato, además de que ubica un tiempo, es profético. Tiene una señal profética. Era el tiempo de hierbas. ¿Cómo? Amargas. ¿Has visto lo que se le pone cuando asas el pollo? Y dentro lo rellenan, ¿verdad? Con unas hierbas y limón y unas cosas. ¿A qué nadie se come eso? ¿Hay alguien loco aquí que se come eso? Eso no se come, ¿verdad? Eso se aparta. Alguno, pero le da un sabor, ¿no? Hierbas, yo me imagino que sería algo parecido. Hierbas amargas. O sea que esa Pascua no era precisamente un banquete de gozo para el paladar. Era sobre todo el símbolo de comer y recordar la amargura. Yo me imagino al niño, mamá, no ponga las hierbas amargas. Haz como los de Murcia, apártalas. Has asado el corderito, vamos a comer el corderito. No, te tienes que comer las hierbas amargas. Porque fuimos esclavos y Dios nos sacó en una sola noche. Te tienes que comer el pan sin levadura, las hierbas amargas y el corderito. Y tienes que aprender. El evangelio tiene hierbas amargas y te las tienes que comer. No las puedes apartar. ¿Y el pan de ángeles? ¿Qué sabor tenía el pan de ángeles? Éxodo 16, 31. Éxodo 16, 31. ¿Qué sabor era? Alguien ha dicho postre, pues no estamos muy... Dice, y la casa de Israel le blanco y su sabor era como de hojuelas con miel. ¿Cómo es el pan de ángeles? Con sabor dulce. ¡Aleluya! Pero ¿cómo era el pan del rostro? ¿Cómo era el pan del rostro? El pan del rostro, esto está en Éxodo 25, 30 y en Levítico 24. El pan del rostro se preparaba salado.
El pan de los sacerdotes que ponían en la presencia se preparaba con Éxodo 25:30. Voy a leerlo en mi Biblia porque... Y pondrás sobre la mesa el pan de la presencia perpetuamente delante de mí. Todo lo que en los sacrificios del Antiguo Testamento tiene el concepto de perpetuo, se le ponía sal, porque la sal representaba el pacto perpetuo. Ahora en Levítico 24, oye, gloria a Dios por Daniel que me está ayudando hoy ahí, muy ágil, muy bien. Levítico 24, versículo 5, dice así: tomarás flor de harina, este es el pan del rostro. Ahora estamos viendo el sabor del pan del rostro. Tomarás flor de harina y con ella cocerás 12 tortas. En cada torta habrá 2 décimas de efa y las colocarás en 2 hileras, ¿ves? 6 y 6, 6 en cada hilera sobre la mesa de oro puro delante del Señor. Y en cada hilera pondrás incienso puro. En la Biblia de los 70 dice incienso y sal, incienso puro, para que sea porción memorial del pan, una ofrenda encendida para el Señor. Entonces lo que quiero que veas es que el sabor del pan de aflicción es amargo. El sabor del pan de ángeles es dulce. El sabor del pan del rostro es salado. Tiene un puntito de sal, tampoco mucha. Tiene su puntito de sal. En las copas, mira qué tipología. En las copas se ponía una hilera de pan, otra hilera de pan y 2 copas. O entre medio, y otros escritores piensan, otros estudiosos piensan que se vertía sobre los panes, se vertía el incienso con sal. Pero se ponían las 2 copas del incienso. ¿Qué representa el incienso? La oración. No solamente el incienso está en el altar del incienso cerca del velo, pero en la mesa de los panes está el incienso que representa la oración. Y la sal, ¿qué representa la sal? El pacto, el sacrificio para siempre, el sabor. La sal representa también al Espíritu Santo. Entonces ahora trasládalo. Usted es un pueblo entendido, usted es un pueblo que conoce de la Escritura. ¿Qué es el pan del tabernáculo? El pan del rostro. ¿Qué es? Es el pan de la presencia, que cuando buscamos a Dios es Cristo el pan de la vida, ¿sí o no? Yo soy el pan de la vida. El que me come a mí tiene vida eterna, dijo Jesús. Cuando buscamos en oración, por eso el incienso, porque el incienso representa oración. Si tú quieres comer el pan de la presencia de Dios, tienes que meterte en oración, tienes que meterte en su tabernáculo, y ahí va a estar el incienso, y ahí va a estar también la sal. Ahí va a estar el sabor de la vida cristiana. Tu vida cristiana es sosa, pues ya sabes por qué. Te tienes que meter a buscar el pan del rostro, te tienes que meter en su presencia, aleluya. Como el Señor sabe que el mundo nos envuelve, que los afanes nos ahogan y que muchas veces, lo sabemos en teoría, permite la aflicción y nos pone a orar. Nos da una ayudita. Se traslada la suegra a tu casa, el jefe es demasiado duro, te pone en cuarentena con el coronavirus y tienes que estar en tu casa 40 días. Ya no vas a salir de ahí. Ahora me va a buscar sí o sí, por fe o por aburrimiento. Pero de alguna manera el Señor te hace probar las hierbas amargas, el pan de aflicción, para que busques el pan de su rostro y comas a Cristo. Yo te puedo servir a Cristo. Espero que esta noche estés comiendo la palabra, pero no se puede comparar con comer el pan calentito cuando estás delante del Señor, a solas con Él. Ese pan qué rico que es, aleluya. ¿Y sabes lo que pasa con ese pan? Que como es un pan con sal, como es un pan que está ahí, las copas también representan la sal y el incienso, te da sed. Y cuando tienes sed, lo único que calma tu sed es la palabra bendita de Dios. Todos los sedientos, venid a las aguas. No es mi palabra como la lluvia que cae del cielo y la nieve que no volverá vacía, que no volverá a mí sin hacer todo aquello por lo que la envío. La palabra es el agua. Tienes
¿Tienes deseo de la palabra? Eso es que estás buscando el rostro de Dios. ¿Has perdido sed de la palabra? Eso es que, miren, en los restaurantes cuando te ponen esos panchitos, esto es una estrategia. Te ponen en la barra esos panchitos, ¿verdad? O cosas saladas, ¿para qué? Para que te des sed. Eso es gratis, pero luego la bebida, ¡pum, pum! El Señor sabe cómo producirte sed. Y cuando tienes sed de Él, el único sitio donde yo sacio esa sed es en la palabra de Dios. Aleluya. Y bebo. Entonces, la vida del cristiano no es una vida con un solo sabor. Gloria a Dios que no es amargura todo el tiempo. Gloria a Dios que en la vida del cristiano hay momentos amargos, pero también hay momentos salados. Y hay momentos dulces. Pero yo tampoco quiero todo el tiempo dulce. ¿Era el propósito de Dios 40 años de hojuelas con miel? ¿A cuánto le gusta el dulce? A mi mujer le gusta sobre todo el salado. Por eso compensamos, ¿no? Ella se come la empanada y yo me como el cabello de ángel, ¿no? Entonces, a todos los que nos gusta el dulce, pero llega un momento que te empalaga, ¿verdad? Y dices, oye, ya no, ya está ese helado. Yo no sé, los americanos cuando salen, tienen una depre y salen con 1 kilo de helado y empiezan a comerlo. Yo después la verdad que después de 40 o 50 cucharadas ya no puedo más. No, bro. ¿Verdad que llega un momento que ya ni sabe a dulce? El dulce. ¿Era la voluntad de Dios? Pregunta. ¿Era la voluntad de Dios 40 años comiendo dulce? ¿Cuánto era el tiempo de pasar desde el mar rojo hasta Canaán? 3 meses. 3 meses cuando Dios les dijo, entren y posean la tierra en Cades Barnea. Y ellos dijeron, no, porque hay gigantes y hay muralla. Y el Señor dijo, ok, pues a dar vueltas. Un año por cada día que han estado los espías. 40 días estuvieron espiando la tierra, 40 años de vuelta. 40 años con miel. Es un empacho, ¿sí o no? Y llegó un momento que dijeron, maná, no queremos más maná. Hasta echamos de menos las hierbas amargas de Egipto. El Señor les quería dar. ¿Qué quería hacer el Señor? Darles, después de 400 años de amargura, una luna de miel con Él. Un tiempo de comer el maná. 3 mesecicos comiendo. Qué rico está esto. Oye, y si lo guardas para el día siguiente, no, se echa a perder. Todos los días fresquito, pan nuevo, pan fresquito, todo calentito. 3 meses. Y después iban a comer lo que daba la tierra prometida, que era leche y miel. Entonces, en la vida del cristiano hay amargura, pero no vamos a ser tentados más allá de lo que podamos soportar. Y juntamente con la amargura, con la prueba, Dios te va a dar la salida. Y hay pan del rostro que es pan salado. Que te da sed y bebes de la palabra. Pero también el Señor te trae liberaciones angelicales y te da regalos sobrenaturales y te muestra su poder dulcemente. Es el pan de ángeles, aleluya. Cristiano que solamente quiere pan de ángeles es un niño que quiere solo golosina. Pero la iglesia madura tiene su paladar entrenado en el tiempo de amargura, en el tiempo del pan del rostro y en el tiempo del pan de los ángeles. Denle un aplauso al Señor, aleluya. Amén. La religión es monocromática y en cuanto al sabor, ¿cómo le diríamos? Monosabor, monosabórica, insípida. Pero la vida de Dios es apasionante, hermano, porque el Señor te hace probar todo lo que Él tiene. Probad y ved que el Señor es bueno. Qué buena que está esta palabra. Cuánto se deleitan los que tienen paladar, los que pueden probar los poderes del siglo venidero. Gracias, Señor, por las hierbas amargas y gracias por el pan del rostro y gracias
por el maná, por el pan de ángeles. Gracias, Señor Padre, por tu palabra y porque nos consuelas y porque nos muestras el camino. Y gracias por ese capítulo 12 de los Hechos, Señor, donde has dejado ahí que eran los días de los panes ácimos, de los panes sin levadura. Pero la iglesia se metió a buscar el pan del rostro, oraba fervientemente. Y luego, qué fiesta cuando Pedro fue liberado, qué alegría, aleluya, la liberación de los ángeles, el pan dulce. Gracias, Señor. Porque nosotros también en nuestro caminar contigo hemos comprobado y hemos experimentado que tú eres el pan que nos sustenta. Señor, yo te ruego que como Jesús supo el camino, que tenía que ir a Getsemaní, que debía ir a buscar tu presencia, a buscar tu rostro, nos ayudes, Señor, en medio de las pruebas de la vida y de las aflicciones de la vida, nos ayudes a meternos contigo, Señor. A llenar nuestras copas de incienso. Ese pan tú lo tienes reservado. Aleluya, vengan los facilitadores, vamos a adorar un momento juntos. Ese pan tú lo tienes reservado para los hijos. Porque el pan es para los hijos. Y el pan es para los sacerdotes, los adoradores también. Señor, si hay aquí algún hermano mío que está esperando tu liberación, hoy le proclamo que llegará el pan de ángeles, que llegará su éxodo, que llegará el Purim, el cambio de suertes también. Hermano, persevera, hermana, persevera, dobla las rodillas. He comido yo ese pan y te da las fuerzas para caminar 40 días y 40 noches. Nada se compara, Señor, con lo que tú das. Nosotros, Señor, hoy queremos también comer la Santa Cena en este momento y recordar que tú eres el pan, la provisión dada. Voy a pedir que Albeiro y Yolanda me ayuden. Voy a pedir también que Ari y Estela nos ayuden a repartir el pan, el vino. Y mientras que adoramos, toma la copa y toma el pan y quédate ahí tranquilito y juntos lo vamos a tomar. Aleluya. Cuando flaquea mi fe y siento desfallecer, cuando no puedo seguir y faltan fuerzas en mí, puedo a la mesa venir y puedo el pan compartir. Es Jesús, el pan de vida, el maná de mi desierto, mi energía, mi sustento. Es Jesús, el pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera, porque Jesús es pan de vida eterna. Hermano, deleítate en este momento. Es un momento preparado por el Señor. Él nos ha puesto mesa. Él nos ha dado su bendita palabra. Él nos hace disfrutar del pan del rostro. Es Jesús el pan de vida. Aleluya, el cordero, el agua que sacia también. Y siento desfallecer cuando no puedo seguir y faltan
fuerzas en mí. Puedo a la mesa venir y puedo el pan compartir. Es Jesús, el pan de vida, el maná de mi desierto, mi energía, mi sustento. Es Jesús, el pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera. Porque Jesús es pan de vida, es Jesús el pan de vida, el maná de mi desierto, mi energía, mi sustento. Es Jesús el pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera. Porque Jesús es pan de vida eterna. A veces cuando pensamos en el mejor tiempo para la palabra, para la iglesia, cuando pensamos en un despertar, en un impacto de Dios en una nación, es muy humano que nuestra mente vaya a acontecimientos agradables, buenos, multitud de conversiones, congresos llenos de buscadores que van en pos de la palabra, milagros, apertura de puertas. Pero la historia nos deja claro que siempre que ha habido un despertar, un mover poderoso en una región, en una nación, ha sido en un contexto de aflicción. Ha abundado la oposición, la persecución también. Y paralelo a eso, el Señor abriéndose camino, dándose a conocer. Así lo vemos en el libro de los Hechos. Esos hermanos nuestros sabían que lo único que puede sustentar es el pan de la presencia. Es buscar el rostro del Señor y comer de Cristo. Todo lo demás es comida de Egipto. Todo lo demás es insuficiente. No tendrás fuerza para enfrentar los días que vienen si no haces de la amistad con Dios tu prioridad. Si pruebas el pan de aflicción, las hierbas amargas, recuerda que Él te espera con un pan caliente. Recuerda que la liberación será dulce. En este día, a través de la Santa Cena, la Cena del Señor, vamos a cobrar fuerzas. Quiero que tomemos la Santa Cena hoy sentados.
como si estuviésemos a la mesa con Jesús. Porque Él dice, si alguno abre la puerta, yo entraré y cenaré con Él y Él conmigo. A Él le encanta cenar con sus amigos, con su esposa que es la iglesia, con sus hijos amados. Él no tiene migajas, Él tiene un pan que sacia. En la Pascua tomó el pan y lo partió. Ya sabemos que era un pan sin levadura. Y habiendo dado gracias, lo dio a los discípulos y dijo, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Comamos nosotros también, hermanos. Manos que fueron clavadas por mí, heridas que hablan de tu inmenso amor. Por eso te llamo mi Cristo, por eso te canto. Dios del universo, Salvador eterno, Rey de toda la creación, Redentor divino, Dios a ti me rindo, gloria te doy. Gracias por esa sangre derramada en la cruz, por amor a nosotros. Gracias, Señor, porque tenemos este privilegio de comer el pan del cielo y beber el agua que sacia. Señor, que podamos saborearte tan intensamente que no quede en nosotros paladar para lo de este mundo. Señor, que tú puedas llenarnos de tal forma que no tengamos hambre de lo que ofrece Egipto. Señor, que en este día, como Elías comió y pudo andar 40 días y 40 noches, comamos, Señor, y haya una fuerza sobrenatural para cada uno de nosotros. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó también la copa y dijo, esta copa es la sangre, representa el pacto hecho en la sangre por vosotros, vertida. Sangre derramada para el perdón de los pecados. Bebed de ella, porque os digo que no volveré a beber hasta que lo haga de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Bebamos todos, hermanos. Santo Dios, tu plan soberano es al enviar. Saborea este momento en la presencia de Dios. Tu Hijo por la humanidad. Por eso te llamo mi Cristo. Por eso te canto. Dios del universo,
entregaron por amor lo que soy. Siempre te daré, Señor. Siempre te daré, Señor. Por eso te llamo mi Cristo. Por eso te canto. Aleluya, te cantamos. Dios del universo, Salvador eterno, Rey de toda la Redentor divino, Dios a ti me rindo, gloria te doy. Dios y Dios del universo, Salvador eterno, Rey de toda la creación. A ti me rindo, gloria te doy. Santo, santo, santo Dios. Santo, santo, santo. Quiero terminar con esta oración que me dio en su presencia. Señor, si tienes que darnos pan de aflicción, lo aceptamos y estamos dispuestos. Solamente enséñanos a buscar el pan del rostro para sostenernos en medio de la prueba hasta que llegue el pan de ángeles, es decir, tu provisión y salvación sobrenatural. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dale un aplauso. Aleluya. Amén. Amén. Aleluya. Dios te fortalezca. Dios te fortalezca. Dios te fortalezca. Dios derrame de su espíritu fuerzas nuevas. Tú que has venido a buscarle, recibe en el nombre de Jesús ánimo, fuerza, aliento. En el nombre de Jesús. Ve con esta tu fuerza. Amén.